una sala de museo que, digamos, se nos convierte en el último tiempo en un espacio que nos permita llevar a cabo de una manera, yo creo que informal, momentos de conversación sobre algunas de las iniciativas que, digamos, llevamos a cabo y que no podemos y hacemos de manera individual. Quiero agradecerle aquí, agradecer la presencia de Lucas Ospina, que es el director del Departamento de Artes de la Universidad de los Andes, que para el tema que nos compete y para lo que queremos de alguna forma propiciar hoy, que es un intercambio de ideas, de preguntas, de reflexiones, Lucas nos ha acompañado en los últimos años en un proyecto muy interesante en el cual el arte contemporáneo y las propuestas de personas que quieran intervenir estos espacios, digamos, con una característica histórica, como la gente los ve un poco desde afuera, y que eso nos permita ampliar un poco esas miradas, no quedarnos solamente anclados en el pasado haciendo un ejercicio puramente, digamos, ligado a las anécdotas o a la historia, digamos, tradicional. Y entonces eso ha permitido que esta convocatoria anual tenga a personas como Diego Sierra, que llega con una idea, que pasa una propuesta y que a partir de de un ejercicio de selección, él como otras 5 personas este año fueron escogidos para que esa idea pueda escenificarse, por decirlo de una manera, en tanto la Quinta de Bolívar como en la Ciudad de la Independencia. Pero más que eso nos permita pensar e ir un poquito más allá de por qué razón esa intervención. Y entonces también le agradezco a Diego el haber tenido la idea, el haber accedido a esta propuesta en la cual la Universidad de los Andes nos apoya, en la cual pues no hemos querido bajar la guardia porque consideramos justamente que a partir como de un espíritu transdisciplinario, o sea, no estar atrapado solamente en esta idea de la historia, y con el apoyo de una mirada reflexiva desde el arte, como digo, se nos amplíen los puntos de referencia. Y Fernando Pertús, que nos asustó mucho la semana pasada. Ahorita yo creo que va a ser interesante hablar sobre eso, porque me parece que en la medida en que hay una persona que también le interesa hacer una reflexión sobre eso que tenemos allá en el otro espacio, y que de alguna forma también nos genera otra serie como de reflexiones, nos pone también, nos activa una serie también de actitudes, ¿no? Porque de alguna forma también estamos inscritos en una institucionalidad, hemos tenido algunos casos que de pronto ahorita comentamos también relacionados con este tipo de propuestas que a veces, digamos, generan tormentas en vasos de agua, o por no decir que chicha en totumas, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso, digamos, es bienvenido. Yo le decía a Diego que lo que se escribió en Esfera Pública puede ser también un muy interesante punto de partida también para este diálogo que vamos a propiciar. Y entonces, más que un ejercicio académico, más que un ejercicio donde nosotros vayamos a contarles cosas, me parece que el punto es que sea un espacio de conversación y de diálogo. Por eso, en este sitio, quienes conocieron el museo cuando se abrió, lo que teníamos eran unas hamacas. Habría sido muy cómodo que las hamacas las hubiéramos dejado y hubiéramos estado aquí
digamos, bamboleándonos, pero un museo nunca es un espacio fijo, así creamos que es un espacio fijo y permanente. Y este museo y de alguna forma la Quinta de Bolívar han intentado meterse en una dinámica que es una dinámica del siglo XXI, donde los contenidos, donde los relatos, donde las maneras de ver los fenómenos que analizamos y abordamos deben de alguna forma, me imagino que como se debe hacer también con la chicha, y es que uno tiene que tal vez no dejarla reposar mucho, o si se bate también se derrama. Claro, se derrama, pero igual sí debe haber algunos momentos donde uno... Claro, hay momentos donde se rehuye, pero tiene que ser la misma persona de siempre. Muy bien, por perfecto. Extraño no. Bueno, a diferencia de la chicha, en el museo sí nos interesa que sean muchas personas, así como dice Fernando, que nos ayuden a rehuir lo que hacemos. Porque la medida en que cuando uno no rehuye, ¿qué pasa? Las cosas se estancan, las cosas se aposan, de pronto el sabor no es el mismo, de pronto hay algo en lo cual es necesario movimiento. Esto que yo digo, nosotros tenemos 20 de julio cada día por medio. Cada día por medio pasa por esta casa una manifestación, cada día por medio hay gente que grita, que canta, que ayer era un duelo, hoy es una fiesta, etc. Es decir, si estuviéramos, si esto se mantuviera quieto, creo que nuestra razón de ser no tendría mucho sentido. Sin embargo, me parece que gran parte también de la reflexión que debemos propiciar hoy, que también de alguna forma Fernando nos la planteaba, es, bueno, ¿y cuál es el rol de un museo hoy en día? ¿Qué significa que antes había, hace 6 meses había hamacas y hoy nos hayamos inventado unas mesas de conversación con una interacción muy básica, que no es solamente un video y unas cosas que proyectan sonido? Es un museo que se ha ganado un mote, se ha ganado una fama, y es que es un museo preguntón, ¿no? Y no preguntón para comprobar qué tanto sabemos del florero, del 20 de julio, de la toma del Palacio de Justicia, sino un museo preguntón en función de que creo que todos tenemos algo que aportar frente a un tema específico. Entonces eso es, digamos, como mi abrebocas, mi apertura. Tengo aquí un conjunto de preguntas. Nosotros tratamos de ser consecuentes internamente, y nuestro equipo de trabajo, vigilantes, los servicios generales, las personas que apoyan la investigación, la conservación, el registro, etc., hacemos un ejercicio de que la gente también se pregunte qué es lo que hacemos, de una manera espontánea. O sea, no podemos dar por hecho que la tarea que hacemos es solamente de puertas para afuera. Y ese grupo de personas nos han hecho aquí una serie de preguntas que estábamos en mora de planteárselas a Diego y que nos las planteemos a nosotros. Aquí hay una pregunta: ¿los reyes tomaban chicha? Y si lo hacían en Totuma o en otra vasija. Y otra, también de una manera espontánea, abierta: oye, ¿qué lo inspiró para poner una Totuma al lado del florero? Es decir, ¿de dónde le surge a Diego la idea? ¿Lo tenemos tan claro? ¿Está explicado con absoluta claridad en el panel? ¿O sería interesante que sepamos eso? Aquí hay alguien, de pronto, bueno, a quien no nos gustan estos reyes, ¿por qué chicha y no whisky? Alguien preguntó eso también, ¿no? Entonces tenemos ahí un repertorio de preguntas, hay otra serie de cosas que hemos contestado también en medios de comunicación. Arteria nos hizo unas preguntas, que es este periódico especializado, pues está dedicado un poco a la mirada del arte contemporáneo. Fernando nos hace digamos, unas llamadas de atención a, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué está sucediendo ahí? Se robaron el florero, solo dejaron una Totuma, auxilio, ¿qué pasó? A mí me llegó el día siguiente una persona de la Sociedad de Mejora Ornato: oye, ¿usted por qué no contó que vimos mi hija que vive, digamos, es activa de las redes sociales, se enteró que se robaron el florero? Y entonces, pues,
aclarábamos, ¿no? Ah, sí, mire, está en este contexto. Entonces, son puntos de partida. Entonces, el punto, como les digo, es muy importante que sea un diálogo. ¿Cómo arrancamos es a partir de este abrebocas? Nos interesa es que sea un intercambio de experiencias, de inquietudes. Diego tuvo una idea, Lucas como director del Departamento de Artes nos apoya a un museo que dice, bueno, ¿por qué apoya a un museo de historia y no a un museo de arte? Ustedes están aquí por una experiencia. Aquí, me imagino que aquí hay un experto ¿chichero? ¿Sí? ¿Se dirá? ¿O qué? Chichero. Sí, chichero, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Que hay alguien que trae una experiencia, que sabe que es que si yo le meto mano porque usted revolvía, se nos fregó la chicha. Se dañó. Se nos dañó. Probarla con una cuchara y volverla a meter, se babosea. Se babosea. Entonces, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? Y cierro una cosa de la que Lucas el otro día me hacía una interesante llamada de atención, que creo que es también como una constante. Aquí, como que siempre estamos moviéndonos en un nivel metafórico, ¿no? Siempre estamos aquí haciendo un ejercicio. Y hoy la totuma de chicha, lo que contiene, poniéndola a dialogar con, yo diría que una de las grandes decepciones de los visitantes es que cuando llegan a esa sala dicen, ¿eso? Es decir, la gente se imagina un armatroste metido en una vitrina de este tamaño y se encuentra un pegotico, ¿no? Ahí con unos huequitos y entonces ahí sí la pregunta, y por eso fuimos independientes, Dios mío, por razón estamos como estamos, ¿no? La gente nos hace esas preguntas. Entonces es, digamos, dejo abierto como la posibilidad de diálogo. Me parece que no sobra, Diego, tratar de dar respuesta a esta persona que pregunta, bueno, ¿y la idea cómo surge? ¿No? ¿Cuál es como el punto de partida? ¿Qué es lo que hace que venga aquí y diga, pongamos aquí a contrapuntear al famoso florero? Pues la idea no es así tan la idea que salió de la nada, no, eso es un trabajo ya de muchos años que vengo realizando con el Festival de la Chicha, alguna vez intervine el Chorro de Quevedo, entonces me parecía que ahí veía todas las clases sociales, es como lo más cercano a la chichería en este momento. Se reúnen todos a charlar, está como Bavaria, no sé qué, la chicha. Entonces desde ahí empecé como a plantearme ciertas cuestiones mirando hacia el pasado. Y bueno, y ahí se sigue tejiendo, todo es un gran tejido, como que la idea no nace, sino se va trabajando. Yo paso el año pasado una propuesta acá para intervenir la tienda del Oriente, y a mí me interesaba la relación directa con el espectador y utilizo ese olor. Entonces ahí yo pasé, pero me dije, no, tengo un trabajo bastante fuerte, seguir trabajando. En un comienzo pues a mí me interesaba la relación directa también con el espectador, pues lo digo. Entonces lo más directo y lo que nos unifica en los sentidos es la comida, la relación con la comida. Entonces desde ahí yo veía como el punto clave, desde lo mismo para llegar a lo macro. Y empecé a investigar, me encontré un libro que me escribió hace muchos años que la historia desde la comida, o todavía tenido la época del chocolate, del té y del café, cada época nos hablaba de una cultura externa y cómo esta cultura se iba mezclando. Y ahí yo ya había hecho unos trabajos con la revolución de los comuneros, había como tenido inquietudes con el Parque de la Independencia, que es un lugar que habla de la conmemoración de los 100 años de la Independencia, y a los comuneros solo tenían una piedrita y no más, una piedra tallada y no más. Entonces decía, bueno, ¿dónde estamos los comunes? Yo no conocía el museo, lo conocí ya muy tarde, de niño no lo conocí, y cuando llego acá pues no me siento como muy relacionado con el museo, como que no me
Y desde ahí empiezo a decir, bueno, y ahí voy tejiendo y se va dando hasta que al fin, en un momento antes de cerrar la convocatoria, después de meses pensándolo, digo, pues esta es. O sea que eso indica que hay un elemento, digamos, clave, y es que hay tiempo de reflexión. Sí, bastante. Hay tiempo de reflexión. Bastante. Yo he hecho propuestas con esto. Con Don Luises me salió una exposición individual con los Don Luises sobre el Festival de la Chicha. Empezamos, yo los llevé, yo solo quería hacer un puente, pero me doy cuenta que ellos la tienen tan clara que yo no tengo que hacer nada. Entonces lo que digo es, yo me quedo quieto, ahí es que potencializarlos, no más. Ellos son los dos gestores del Festival de la Chicha. Muy interesante ponernos en contexto, porque yo no estoy muy seguro que todos sepamos cuándo, dónde y cómo. Entonces, nuestros amigos Luises, pero dejo una pregunta abierta. La chicha se fermenta, ¿verdad? Claro, tiene mínimo 21 días. Listo. Mínimo. Diego, la idea, ¿cuánto tiempo de fermentación tenía? La idea tenía más de año y medio. De fermentación. Entonces, esta cocina, y yo creo que no se quedó, o sea, se revolvió mucho, como en el proceso también, ¿no? Para tratar de como concretar y que también nosotros creo que nos hiciera clic, ¿no? Dijimos, cuando decías que se había pensado en el olor, era que se había pasado una propuesta anterior, Sí, y esa no pasó. no pasó. Quedó clasificada. Ok, muy bien. Pues de ahí pues dije, este es el momento, y me sentía como tan fuerte, Bien. porque ya tenía una línea de trabajo muy honesta desde diferentes ámbitos, no solo son un cúmulo de experiencias, son capas y capas que no las puedo explicar, porque explicar esto es demasiado complicado, porque tenemos la chicha precolombina, la chicha, yo estuve con el Don Luises, invité, pero lastimosamente no llegó un chamán que está haciendo como rescatar la cultura chicha, y pues lo conocí, charlamos, estuvimos en Guatavita haciendo un ritual, entonces era otro punto, sobre la chicha abarca diferentes tiempos, y de diferentes tiempos se puede hablar. La chicha es una bebida que se utiliza como para la ensoñación. Nuestros amigos Luises, el contexto del festival, cuéntenos del festival. ¿Cuándo se crea? ¿Dónde? Si es que más o menos intuimos que es por aquí en la vecindad, la Perseverancia. Cuéntenos como si no supiéramos nada. Bueno, en el año 1988, la Asociación Comunitaria de los Vikingos, que es una asociación que vive en el barrio, son sus integrantes, decía hacer la historia del barrio de la Perseverancia. No había mucho material escrito, entonces dijimos, hagamos la historia del barrio y que nos la cuenten los abuelos, los sabios, con pelos y detalles. Cada vez que teníamos que ir a una entrevista nos tocaba por lo general buscarlos en una chinchería, esas que todavía existían hace 26 años, y entrevistarlos, nos volvimos entrevistadores. Entonces ellos nos contaban sus anécdotas y la Asociación Vikingos fundió eso en un libro que se llamó Perseverancia, un barrio como esculpiendo la greda. Y nadie nos quiso patrocinar la cartillita, y un holandés con la visión necesaria dijo, yo les doy para que hagan su cartilla y para que compren una cámara de 8 y compren unas mejores grabadoras, porque la historia de Bogotá hay que recuperarla de esa forma, los barrios. Dijimos, bueno, a nuestros abuelitos, ¿qué les podemos hacer por todo lo que hicieron por nosotros? Sabiendo que casi siempre las entrevistas, en su mayoría, que todas figuran ahí en el libro, las hacíamos en las chicherías, como en este de ellos. Y un hermano mío, Gustavo Ruiz, dijo, pues recuperen la idea que todo el mundo, que está prohibida. Entonces dijimos, lancémonos. Ahí hicimos el primer festival de la chicha, el maíz, la vía y la hicha, con algo
opción porque todavía hasta hacía poco se oían los ruidos de las músculas rotas, se veía a la policía con su persecución a esta bebida, entonces con algo de miedo. Nosotros invitamos a toda la comunidad del barrio, fueron los grupos que existían, don Luis tenía un restaurante, lo invitamos también, y fue todo un proceso. Salió muy bien, lo patrocinó Alfredo Cesana, el dueño de Pasta Doria, que creyó en mí porque yo le arreglaba su carro en un taller automotriz. Entonces él patrocinó el primer y los dos siguientes festivales de la chicha. Fue así como después de estar la chicha desde 1948 en estado de coma, mucha gente pensaba que estaba muerta, pero nosotros vimos como la sapiencia de mirar a ver y era en estado de coma. ¿Y la frecuencia, entonces después del 88, cuál ha sido la frecuencia? ¿Es un festival anual? Bueno, se había pensado primero para 2 años, cada 2 años, Como bien pero alto. la gente exigía que fuera cada año. Ok. Entonces se hizo cada año. El problema y la brutalidad de nosotros fue haber metido el patrocinio de la alcaldía local. ¿Verdad? Porque eso es como el cumpleaños de un niño pobre. Se celebra el día que haya plata. Ajá. Entonces nosotros nos duele hasta el alma. Claro. ¿Qué pasa? Que ellos dan la plata cuando se les dé la gana. Ok. La fecha que se escogió es el 12 de octubre, porque es el día de la raza. Y es el día de nuestros antepasados. Entonces el gobierno, los alcaldes no piensan en nada de eso. Ellos toman chicha, pero no saben cómo la producen ni nada. Es lo mismo para tomar chicha, no es fácil. Tiene que estar uno saber tomar chicha. Por decir algo, si usted toma chicha y está muy dulce, no siga tomando porque le produce dolor de estómago y diarrea. Entonces, operación rusa, toca ir porque hay grave. Si la chicha usted la toma y le arde la garganta, está pasada de fermento. Ya se está disparando el etanol, entonces no es bueno tomarlo. La chicha lavada tampoco se puede tomar. Es una chicha que casi no tiene sabor y está muy dulce. ¿Qué pasa? Que yo traigo mi caneca y son las 12 del día y ya va media. Entonces yo la rindo con agua y miel. La chicha tiene que prepararse con miel de panela, porque si se prepara con miel de abejas toca venderla igual que el whisky. Sale muy costoso. Ya. No se puede tomar chicha en vaso, porque eso coge un mal olor. Eso coge mal olor y entonces la gente ya se toma en totuma, porque la totuma es más comunitaria. Todos tomamos de ahí. Uno se da cuenta cuando una persona no ha tomado chicha, porque uno le pasa la totuma y ellos toman por el lado del nudo. ¿El lado de qué? Del nudo de la totuma. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque por ahí no ha tomado ninguno. Todo eso tiene un rito, digámoslo, eso es un rito para saber tomar chicha. Los estudiantes de hoy en día son casi todos muy chicheros. En todas las universidades echan chicha a la lata, pero no saben tomar chicha. ¿Pero van hasta la perseverancia a tomar chicha? Allá sí eso es una romería, más que todo para esta época del festival. Mire, el festival es en octubre y lo van a hacer ahorita el 3 y el 4 de mayo. Porque no se les da la gana de hacer las cosas como son y lo que se ha Y pensado. siguen teniendo el apoyo de la alcaldía. Sí. Ahorita se van a hacer 2 festivales, uno que corresponde al año pasado que no se pudo hacer por lo que dice Don Luis, y otro que posiblemente porque se hace en octubre 12 y 13. Ya. De esta manera les valga la cuña que han invitado Ahora, fin de semana. Sí. Pues Diego lo presenta, pero ¿cómo se conocen ustedes? ¿Cuál es como el momento de encuentro? Porque hoy en día estamos aquí reencontrándonos. Yo no sé si ustedes se imaginaron en algún momento estar en la casa del florero hablando de chicha. Si en algún momento se lo imaginaron hace unos meses o hace unos años. Y Es que las totumas y la chicha en la perse es el florero de Llorente allá. desde allá. Ajá. Deme eso.
O sea, ¿qué hace que usted lo identifique como el florero de Llorente de allá? Cuénteme. Porque de ahí vienen todas las peleas también. Muy bien. Pero eso sí, ¿será que ese florero sí se rompe o no se rompe? Pues, A ver. sí se rompe, Ok. pero para eso uno pide un chichero. Entonces, chichero es un aparato hecho con latas donde se coloca la totuma y se empiezan a hablar chepas entre todos y arreglamos el país en una tienda, unas cantidades de cosas. Entonces, cuando vienen las discusiones fuertes, está el florero de Llorente, que es la chicha. Entonces, para calmarlos se les pasa la totuma. Ahora, ¿esa asociación de florero viene ahorita o si la tenían como antes? No, eso nosotros lo tenemos de muchísimo. ¿Tienen claro que el florero de Llorente allá? Es lo mismo que, mire, cuando se citaron a los viejitos, todos así. Bueno, es que queremos que nos... Si no, ¿cómo le sacamos una palabra a eso? Una cerveza, ya empezaron a hablar. 2 cervezas, mucho más conocían esto. A la tercera ya empezaron a hablar chepas. Y hablaban otras cosas, se discutía, se hacía todo eso. Entonces, eso es muy importante, que la chicha también les mueve el andamio a la gente. Pero la chicha es alimenticia, afrodisíaca y tiene poderes curativos. Muy bien, muy bien. Entonces, Fernando ayuda a limpiar el- nos alertó con el tema de se robaron el florero de Llorente y lo cambiaron por una totuma. Yo haría aquí un vínculo. Ustedes dijeron la chicha estaba en estado de coma desde una fe. ¿En qué momento se robaron la totuma de chicha? Pues en el año 48, después En ese del 9 de abril. punto, y cuéntenos. Después del 9 de abril, yo estudié con el doctor Jorge Bejarano, él era profesor de la Escuela República del Salvador en La Perseverancia. Después fue ya ministro de Salud. Y él fue el que... La chicha no está prohibida. Todo el mundo piensa que la chicha prohibida no está prohibida. Está reglamentada. Lo que pasó es que querían que la chicha se vendiera embotellada, como la cerveza y todo eso. El enemigo número 1 de la chicha es Bavaria, Ya lo supimos. porque no pagaba la chicha impuestos. Pero en una época sí estaba prohibida. Yo me acuerdo, pues, más o menos pequeña, que llegaba la policía No, a llegaba, una pero- chichería que había cerca de mi casa. ¿Dónde quedaba? Eso quedaba al sur, en tu pueblito. En tu pueblito. Entonces eso quedaba, había una chichería y me acuerdo que cuando uno pequeño veía pasar la policía y decían que iban a la chichería porque la mantenían abierta. Entonces por eso sé que era prohibido. No, prohibida no ha sido. Yo tengo Porque todos los era la decretos, policía. todos los decretos y de la ley, todo eso. Tengo un libro así de grande, donde se llama La prohibición de una... Pero yo sí me acuerdo que la Pero no era prohibida, pero sí la autoridad, la policía, no la dejaba vender. Pero por Bavaria hizo avisos publicitarios claro. en contra de la chicha y que la chicha te llenaba de bichos, embrutecía y demás. O sea, con J. Rendón viene desde hace años. Más que todo la prohibieron fue por higiene. Sí. Ok. Sí, Momo. Perdón, sí, yo tengo, digamos, alguna experiencia con la chicha, soy boyacense. pura Mi raza. padre hacía chicha para partir con conmemoración. Y efectivamente yo fui presidente de Junta de Acción Comunal y presidente de Junta de Acción Comunal de un barrio popular, donde no hay una chichería, pues no es tan popular, ¿cierto? Y recuerdo más o menos los años 70, finales del año 70, en un barrio del suroriente, especialmente el Ramajal, si lo han escuchado. Yo fui presidente de la Junta de allá. Y efectivamente lo que dice Blanca, no era que estuviera prohibida, pero sí había una persecución. Sí, había persecución. Sí, y entonces alrededor de la chicha, ese barrio fue construido allí en las laderas de San Cristóbal. Había mucho alfarero o chircaleño que llamamos en ese entonces, Sí, los que trabajaban la acera y todo. chircales que trabajaban la acera, hacían el ladrillo. El ladrillo. Había una chichería abajo, digamos, llegando con los límites con el barrio San Blas, sobre la ladera, la parte
para el barrio Santa Inés hay una avenida que era el Camino de Oriente, que es el camino por donde traían el ganado en la época de la colonia, a finales del siglo XIX, y bajaba el ganado. Y escuché una cosa muy importante también acá, que rescatar la historia a partir de los barrios. Y los barrios que han sido de extracción humilde y popular, siempre hay un cuento de una chichería. Eso hay que, digamos, rescatarlo históricamente, porque pues lógicamente eso como que duerme y pasan los años y no, aquí todo bien, y la tecnología anula no es que estén en desacuerdo, pero acaba, digamos, como la esencia de la historia del barrio, y eso está muy bien de lo que se hicieron en la Perseverancia. Nosotros estamos también en un proyecto de rescatar, pero ya desde otro punto de vista, metiendo, digamos, esa bebida popular, pero ya desde la época de la violencia, como, digamos, esos asentamientos también tuvieron problemas de violencia, y que la chicha fue un fermento también para eso. Hay un escritor de Tunjano, Pradilla creo que es, no me recuerdo, que escribe un libro sobre los chulavitas, y en un artículo de esos él señala cómo los chulavitas, antes de salir a sus andanzas, tomaban la chicha. Y lo mismo, digamos, en la literatura, Siervo sin tierra, Cristo de espalda, está presente en la literatura la chicha, como factor esencial del movimiento y la dinámica de la gente y de popular. Esto, digamos, nos indica algo también de lo que Diego parte, y es que estamos evocando momentos. Hay una memoria, una de un poquito medio aliento, otra de más corto aliento, que es 88, ya podemos decir que hay una historia del Festival de la Chicha, pero hay también otro momento clave en la cual se nos robaron la totuma de chicha. Yo tenía entendido que era más hacia el comienzo del siglo con el rollo de Bavaria, y era esa lucha que hubo por imponer el consumo de cerveza y de esa manera tratar de estigmatizar mucho, pero ustedes nos dicen, no, 48 tuvo aquí un momento clave. Ya le doy la palabra, pero frente a eso, digamos, yo quisiera preguntarle a Lucas, es decir, chicha, totuma de chicha, florero de Llorente y arte contemporáneo, vaya ecuación. Posible, no posible, es decir, como un poco tener, díganos, y luego le digo a Lucas, o sea, ¿qué sentido tiene como es? Mire, hay un detalle, yo no sé si ustedes lo conozcan, el barrio La Perseverancia era desde la Circunvalar, carrera séptima, calle 33, calle 30, era Perseverancia. En el año 75, por decreto, declararon San Martín de la Quinta para abajo, por el caballo de San Martín de los argentinos. Pero en la carrera sexta, con calle 32, funcionaban 3 chicherías industriales, las Violetas, la Campana y las Orquídeas. Una de esas chicherías, que se llamaba La Campana, el propietario de esa chichería era el doctor Alfonso López Pumarejo. Cuando él la dejó, pasó a ser nociva para la salud. Entonces, no sé qué explicar. Ya sabemos ahí también que otras revueltos se hacen. Exacto. Sí, como yo leí en alguna oportunidad, creo que por allá en los años 30, 40, que Papá Fidel de la Persia. Sí, que fue el que realizó todo el movimiento de la chicha cuando empezaron, digamos, a no ir a vender. Él hacía aguardiente, o sea, mataburros. Se llamaban mataburros en esa época en la Persia. Chirrinchi, exacto. Entonces él dijo que era capaz de pasar por la plaza de Bolívar con todo el contrabando de ese aguardiente. Entonces apostaron en una chichería, apostaron que no podía él hacer eso. Y sí, él cojo un ataúd y lo llenó de chicha y la pasó aquí por la plaza. Y mataburros por los efectos.
Exacto. Es muy fuerte. Es que el mataburros es un aguardiente que ¿cómo se llama eso? Lo esterizaban allá. Entonces, Puro porque sale un referente y no, se nos murió el Nobel. A mí una cosa que me impresionó, digamos, me impactaba de él era su descripción de los sabores en su narración. Yo lo he probado en mataburros. ¿Cómo podría describirme el sabor? el sabor es dulce, es el mismo trago que venden en Monserrate. Pero por eso, pero no es lo Monserrate, dulce. ¿En qué medida? ¿En qué nivel? Pues es mucho más suave que el aguardiente. Ajá. Es mucho más suave. Pero más fuerte. Pero agarra más. ¿Y el fuerte cómo lo describo? Pero yo tomo no, pero sí es fuerte. Digamos que arde, ¿qué hace? No arde, no, es agradable para pasarlo. No arde porque es dulce, Es dulce. Ok. pero sí hace más daño y es más nocivo. Ok. Es aguardiente, pero 10 veces más potente. Alguna vez estábamos en la finca y no había alcohol y cogimos chifrinche, pegamos y prendimos y ya. Ah, Sí, súper. Tiene su... Claro que en eso hay variedad de chifrinche. Sí. Hay uno fuerte, hay otro que lo hacen con frutas y efectivamente, digamos, el que se llama mataburro es el que efectivo sale de la caña y lo destilan y a veces le echan anís, pero es fuerte y uno lo siente cuando... Pero sí es rico. Es rico, sí. Ahora, yo vuelvo un poco como a compartir con Lucas, historia como un fenómeno, y ustedes han dicho, ahora, eso combinado a una cosa que se llama arte contemporáneo, o una intervención que Diego nos propone, digamos, ¿qué sentido le hace a un museo como este poder permitirnos así como, ¿cómo? ¿Papá Fidel? No, me refiero a que hizo una apuesta. Con Lucas de alguna forma hicimos una apuesta. No es a retarnos a metámosle al florero una fortuna y hagamos una apuesta. Pero hay una cosa que tiene sentido y que a nosotros también nos hace sentido. Pero a mí me gustaría que Lucas nos dijera, bueno, ¿qué le produce a él? ¿O qué hace? ¿O qué confianza le genera decirle a un museo, mire, Los Andes está aquí apoyando este tipo de cosas? ¿Qué es lo que inspira también como ese vínculo? Yo pensar que estamos como en una sala, estamos sentados, no estamos como con un guía así parados, haciéndonos el repaso de cada cosa. Bueno, nos acaba de mandar el profesor allá al museo a que anotemos una ficha técnica para después hacernos una comprobación de que sí estuvimos en el museo porque anotamos una ficha técnica, que es como a veces se hace, ¿no? Relacionaría por eso es que estamos en una sala, sí, de un museo, pero en una sala de una casa pasa lo mismo. Ustedes ponen en la sala de su casa piezas ahí en la mesa, sobre todo en la sala de estar, donde llegan las visitas, y cada pieza que ustedes ponen en la sala de estar son piezas de conversación. No solo son de decoración, sino que ustedes están poniendo algo ahí para que cuando vengan las visitas y haya esos silencios incómodos, la visita les pregunte y les diga, bueno, y esa florero tan raro que pusieron ahí. Y ustedes dicen, no, ese es un florero pues, que a mí no me gusta, pero me lo regaló mi suegra y vino ayer, y entonces siempre que viene ella yo lo pongo ahí, pero se me olvidó quitarlo, ¿sí? Y entonces ya ahí hablan de suegras, y hablan de regalos, y hablan de cosas. Entonces yo creo que lo que hay ahí son piezas de conversación. Y creo que a veces los museos se preocupan más es por piezas de conservación, Sí. en vez de piezas de conversación, porque es la conversación lo que hace que las cosas estén siendo leídas, estén siendo activas, estén siendo ingeridas, estén produciendo efectos, ¿sí? Y no solamente estemos como con una idea de, ay, tenemos un legado, ay, veamos la receta, ay, saquemos el libro, sino que también hay que probarlo, hay que prepararlo, hay que ingerirlo, hay que interiorizarlo, hay que incluso enloquecerse un poquito
quién sabe hasta qué punto puede hacer la chicha alucinógena y hasta qué punto esa alucinación también puede atraer ideas que bajo otras nociones no se puedan intuir, o cuando ahí mencionan que los chulavitas se embotaban un poco precisamente para poder cometer atrocidades, pero también esa idea de emborracharse para embrutecerse, como era la campaña que hacía Bavaria precisamente con la chicha. Varios afiches sacaron. Sí, era la chicha embrutece, montaban a un señor con cara de burro tomando chicha. No tome chicha, sino que tome esta bebida que sí viene de Alemania, de un lugar que se llama Bavaria. Sí, incluso cuando uno mira la calcomanía de la cerveza Águila, es muy gracioso porque esa dicen que es nuestra cerveza nacional, pero antes de que cambiara la imagen hace como 10 años, el águila estaba parada sobre Estados Unidos, y lo que se veía es que esa imagen se la habían robado de alguna agencia de publicidad gringa y simplemente habían puesto el águila acá, pero el águila no estaba ni siquiera parada en Colombia. Así de nacional era la cerveza. Sí, pero ya sabemos lo que pasa pues con la campaña de cerveza y el mundial y la selección, etc. Pero más allá de eso, lo que digo es que son piezas para conversar. A mí no me gusta el término arte contemporáneo, porque me parece que cuando uno le suma un adjetivo a una palabra es que hay un problema con la palabra. Eso es como decir democracia participativa. Sí, cuando uno le dice democracia participativa, uno dice, ahí tenemos un problema. La democracia sí, es un pleonasmo, es una sí. Entonces, ¿sabes? Cuando uno dice arte contemporáneo, hay una neurona por acá que uno le dice, ay no, a mí eso ya no me interesa, no lo entiendo. Sí. Y a mí me parece que el arte de atrás critica también como el arte de ahora, como el de ahora, el de atrás. Entonces, yo creo que en este caso es la conversación que se produce, pero también creo que es el silencio, ¿sí? Es llegar acá. Sé que alguna de las preguntas que estarán ahí es la importancia del museo, etc. Y yo siempre he planteado que a veces la importancia del museo es un sitio ocioso. Es un sitio donde uno se va a poner una cita con alguien para encontrarse en alguna de las salas. Es un sitio donde uno no tiene que sentir que se tiene que leer todo, y a mí eso me gusta de este museo porque es tan abrumador que de entrada le está diciendo usted no solo no lea, sino no se va a poder leer todo. Pero en vez de convertir eso en una culpa, eso es lo que lo debe convertir en un lugar que uno va a visitar otra vez. Por eso mismo yo pienso que todos los museos deben ser gratuitos, pero no por una cosa demagógica, sino para que uno entre porque sí. Hay una escena muy conocida de una película de un director francés que se llama Jean-Luc Godard, donde 3 amigos ociosos están hablando y dicen, si oyó hubo un gringo, un americano, que se vio todo el Museo del Louvre como en 5 minutos. Así es muy americano, ¿no? Sí. Consumir el museo. Es decir, el tipo corrió todo el museo. Dice, yo creo que nosotros lo podemos hacer en menos. Y la escena es bonita porque muestran a esta gente corriendo por todo el museo y los guardias que no saben qué hacer. Pero lo que muestra también es que el museo a veces es para entrar y ver una cosa e irse, o para ver 2 cosas, un día para ver una sala e irse, y no esa idea que tenemos como de consumir las obras y consumir todo el significado. Entonces, ese consumo tiene que ver con el ocio, que es el mismo de tomar chicha, de reunirse a hablar. Yo hemos visto la perseverancia ahí, al lado del semáforo sobre la carrera quinta, al frente de una carnicería, hay unos señores ahí que se reúnen a jugar como una especie de parqués. Una especie no, parqués. Sí, pero es un parqués muy amañado. Claro. Eso tiene como reversa. Eso es la mafia del parqués. Sí. Y ahí uno ve... Vamos a tener que invitarlos porque aquí nos inventamos uno que la gente lo pide los fines de semana, y es un tablero de este tamaño, que tiene también otra vez el juego de la metáfora, y es ponga en juego su ciudadanía, venga aquí, juegue y llegue allá que un punto, y nos funciona, la gente viene y no es el asunto también de alguna forma de sí, aquí está la partida de matrimonio de Camilo Torres, wow, no, encima de la partida de Camilo Torres le ponemos un parque de pueden jugar, o sea, intentamos también de alguna forma hacer eso que es que el parqués allá en la perseverancia es una fórmula para gastarse lo de la pensión. Ajá. Todos son pensionados
pero también es una manera de hablar, ¿no? Claro, no, La disculpa es el juego, exacto. pero terminan hablando otras cosas. De todo, sí, y acá, pues, yo lamento haber llegado tarde. Arrancamos con nuestro grupo. No, yo sé, pero también es que me gusta que no me dejen hablar para poder oír todo lo que están diciendo, pero no por una cosa paternalista, sino porque las historias son muy buenas y es la disculpa de la pieza de conversación, ¿sí? Que es lo que veo que es la oportunidad que no nos damos, precisamente porque entramos al museo siempre con una intención aleccionadora, pedagógica, Cosas viejas. y a veces para eso sirve viajar, ¿sí? Cuando uno se mete al museo, uno se mete al museo porque está lloviendo, porque como uno no tiene nada que hacer, pues si uno no va al museo, uno no va a poder matar 3 horas del día, para después por la noche que a uno le duelen los pies. Pero uno a veces no se mete al museo por lo que hay en el museo, solo porque está dentro del plan ocioso de puro turismo, ¿sí? Entonces creo que eso también es como importante. Claro. Y ya relacioné un poco con lo que hizo Fernando de mencionar eso y que también lo hablamos el otro día. Yo a veces también le proponía una variación a la narración o a la ficción lógica que puso Fernando de que se robaron el florero, que era una ficción que decíamos ese día que podría ser como que se metieron los ladrones y se robaron fue la totuma. Claro. ¡Wow! Pero dejaron fue el florero. Es decir, unos ladrones que querían decir, es como si uno se mete y se roba la Mona Lisa, pero no se roba la Mona Lisa sino el marco. Claro. Y deja la Mona Lisa igualita y no se lleva el marco. Pero eso tiene que ver también con el poder. ¿Sí? Y eso me acordaba un gesto que hizo, por ejemplo, en el 48 Gaitán, o antes, cuando hace la marcha del silencio. Que organizó la perseverancia. Exacto, que la organiza desde allá y se viene toda la gente en silencio y toda el establecimiento, la gente institucional está esperando que realmente haga un mandato y diga, bueno, ahora sí, apoderémonos de la ciudad, hagamos lo que podría ser el Bogotazo, pero ya dirigido por este señor. Y el tipo lo que se hace es un discurso muy sensato y le dice a todo el mundo, pueden ir, vayámonos todos tranquilos a nuestra casa, ya logramos hacer una marcha en silencio, ahorita no vamos a hacer nada más y nos vamos a nuestra casa. Y en parte, cuando uno lee el texto que escribió Tycho Brahe sobre Gaitán, él en parte da a entender ahí que eso fue una muestra de poder más poderosa que lo otro, y que en parte ese es un motivo más para matarlo. Es decir, alguien que pueda decirle a la gente, podemos marchar en silencio. Entonces, pero por eso digo que también las piezas de conversación no necesariamente son para que uno hable, sino también para generar un silencio, y también para eso uno toma trago, ¿no? Para embotarse un poquito, para a veces interiorizar una cosa, para descargar penas. Eso es como un partido de fútbol. Claro. Tomamos porque perdimos o tomamos porque ganamos. Porque ganamos, claro. Fernando, a mí me parece que algunos de los elementos de los que habla Lucas también son muy sugestivos para lo que Fernando hizo con esa noticia. Porque, es decir, se robaron el florero, o si hipotéticamente hubiera sido se robaron la totuma, es que nos queda un vacío y un silencio. Si cogemos eso, que pues como que nos alertó. ¿Qué pasa? Y esta es una pregunta casi que abierta. ¿Qué pasa cuando nos roban lo que creemos que es nuestro? O lo que no es nuestro. O lo que no es nuestro. Porque así como Diego dice, pues muy pocos nos identificamos con lo que ha habido ahí siempre. Y mucho menos con la relación de que eso tiene que ver con una independencia que no existe. ¿Sí? Entonces, como que igual ahora que hablábamos y todos cuentan sus historias, si nos fuéramos a otra región, no es la totuma, sino puede ser hasta el popolo, o sea, los objetos que pueden estar ahí son igual de poderosos y que pueden abrirnos la mente y que tienen que estar ahí alguna vez, es lo que sugestiona y nos hace pensar esa pieza ahí. Y algo que me gusta a mí además del arte de estos momentos es que desmitifica eso del gran objeto valioso para un poco acercarlo a la vida cotidiana que no se hablaba además y desde ahí tocar el tema, pues ¿por qué no de la independencia? Porque toda la carga de que viene uno a una casa
que habla de la independencia, un florero que rompieron, que no está completo, que no sabemos si es el original o no tampoco, ¿sí? Y digo, uy, o sea, para mí es muy absurdo hablar de independencia cuando no hay trabajo para la gente, cuando no tenemos salud ni educación y cuando vivimos la situación del planeta, porque no solamente el país, porque la independencia debería ser una independencia global. Claro. Que igual es algo que es un ejercicio que intentamos hacer cotidianamente. Nos toca referirnos a un momento histórico, 88, 48, etc. Pero ya también creo que hay cierto nivel de alerta a no quedarnos atrapados en eso, ¿verdad? Y digamos, no, puede parecer justificatorio, pero si nosotros siguiéramos atrapados en el modelo del Museo 1960, que fue cuando este museo se abrió, es otro de nuestros puntos de partida, 150 años de la conmemoración, si hubiéramos seguido atrapados en eso, creo que no nos permitiríamos integrar una pieza de conversación al florero, porque quienes conocieron, me gustaría preguntar, me lo dicen con mucha franqueza, ¿quiénes conocieron este museo antes de 2010? ¿Quiénes pasaron aquí al museo antes de 2010? Y era que la vitrina y el altar en el que ese pegotico de porcelana estaba tenía una manera o tenía una característica de una manera de pensar y de interpretar un momento específico. Era todo, podríamos decir, aquí también me atrevo a decirlo, era todavía más distante de lo que hoy se presenta. O sea, nosotros limpiamos esa vitrina porque era una cosa ampulosa y era una basecita más otra basecita, más otra basecita, más otra basecita y el pegotico encima. Era una cosa de una dignificación. Y entonces, hoy en día, el hecho de haberlo limpiado, de haberlo dejado solo, y para quienes conozcan que lo anima es un video que circula y que pone a gente, Lucas nos aportó, los visitantes, a decir cosas. Incluso los profesores nos impugnan que le preguntamos al niño y dice, el florero era de Bolívar y Bolívar lo rompió. Y hay profesores que se indignan, pero ¿cómo están falseando la historia, etcétera, etcétera? Y resulta que nos hemos dado cuenta que son unas licencias que nos hemos dado para justamente, digamos, no quedar atrapados frente a esa narración como tan asfixiante, ¿verdad? Que a veces nos borra un poco, y a lo que iba y es a que esa idea de independencia, estamos muy de acuerdo, también intentamos ponerla como en escena. Es independientes de qué? Hoy en día, independientes de estos bichos, independientes de, es decir, A, B o C de la tecnología, 1000 factores, o sea, realmente es muy relativo, ¿verdad? Ahora, lo que sí creo, y me parece que en este caso, así como don Luis del comercial del Festival de la Chicha, lo que sí nos interesa, yo le agradezco también que Lucas nos señala una cosa que me llama mucho la atención. Entre el año 2003 y el año 2007, aquí comenzamos a tratar de pensar qué podía hacer este museo para la renovación del Bicentenario. Y hubo un debate de si esto lo convertíamos como la Quinta de Bolívar en una casa museo, es decir, en recrear la habitabilidad del lugar. Y una antropóloga decía, este espacio debía rescatar las características de su uso original. Y Lucas acaba de dar en el clavo, y yo no lo había pensado. Este espacio, en la casa original, desde que se construye hacia finales del, ¿qué es? 16, es que el espacio central, la sala, era este espacio, concretamente este sitio, no era en el primer piso, era en el segundo piso, y era el espacio que daba a la vía principal. Y yo, pues como que nunca habíamos pensado en eso, y el mensaje que nos daba en ese momento Mónica Terry, la antropóloga, era: traten de ver cómo este espacio se reactiva bajo esta función. Y ahora Lucas me acaba de hacer
el link, y estamos en un espacio que es como la sala. Y le voy a contar a Mónica, mire, sin darnos cuenta, 2000 fácilmente fue 4, o sea, hasta este momento, casi 10 años, resulta que estamos recobrándole de una u otra manera el espíritu a este inmueble, pero a partir también de una mirada, es decir, histórica, con unas magníficas disculpas, en el mejor sentido de la palabra, es decir, ¿qué significan allá esos dos objetos dialogando? Porque de alguna forma están dialogando, aunque hay silencio también entre ellos. Aquí hay un vacío, aquí hay una cosa preciosa entre una cosa ampulosa y otra cosa, si nos vamos a ese nivel, sencilla, simple, minimalista, ¿no? Y eso nos puede suscitar también muchas otras posibilidades como de diálogo. Entonces me parece que es muy significativo eso de las piezas de conversación, además de que estamos de alguna forma activando esto. Y el punto complementario es, lo que sí nos interesa mucho, en función de esta dinámica renovada, es esto. No nos interesa, claro, por forma lo hacemos, pero ya sabemos que la forma se modifica, y no le vamos a dar lora a la gente de echar un rollo completo. Incluso también el gran deseo, Lucas lo dice, ahorita lo estamos dialogando en una reunión que teníamos antes, es que cuando yo voy al restaurante yo no me como el menú completo nunca. Si yo en una sentada no me empaco la bandeja paisa del ajiaco y el cuchuco y el mondongo en una sentada. O sea, un museo debería hacer lo mismo. Pero desgraciadamente la deformación es que yo tengo que llegar a devorármelo todo, a comérmelo todo, a tratar de leerlo todo, y no dejarle espacios vacíos, ausencias, expectativa de, dejémoslo para luego, dejémoslo para despuesito. No, es una cosa de querer tomarme la canecada completa. Y ya sabemos cuáles son los efectos de la canecada completa, ¿no, Luis? Sí, señor. Es decir, ahí, entre diarrea, borrada, mataburro, finao, nos puede pasar de todo, ¿verdad? Entonces mi pregunta también es, ¿la canecada se agota en una sentada o puede Pues depende, esperar? ¿Sí? Porque ahora casi no son todos chicheros. Antiguamente sí eran chicheros y se consumía casi una caneca en una chichería. Pero ahora no, ahora es la cerveza ya nos invadió y varios licores, pero de todas formas se trató de recuperar que la chicha no muriera, y eso es lo que se está haciendo en la Persia. Por ejemplo, usted no encuentra chicha durante todo el año, sino hasta cuando va a ser el festival. O sea, 3 meses antes del festival empiezan a preparar chicha. ¿Maíz de qué tipo? Bueno, ahí es donde vamos. Hay muchas fabricaciones de chicha. Hay 7 granos, hay de arroz, hay de maíz amarillo o porba que llaman, esa es la chicha tradicional, revuelta con miel. Hay chicha de durazno, que fue la que sacaron ahorita los de Caquesa. Son como 7 u 8 chichas nuevas que han aparecido, pero la original es de maíz porro, con su fermento natural. Eso tiene un proceso de 21 días, donde usted va a la Perseverancia en esta época y ve a una señora alrededor de un barril. Eso no se puede preparar en canecas plásticas. ¿Por qué? Porque no se fermenta. Eso tiene que ser en una olla de barro o en un barril de madera, que tiene que estar curado. Si no está curado, se pudre la chicha, coge mal olor y no le va a servir para nada. Para curar el barril, cáscaras de piña, le echan panela. Cuando se coge fermento, usted le echa y se fermenta más rápido. En la olla lo mismo, primero hay que curarla con cáscaras de plátano caliente, bien caliente, para que no se salga la chicha, y se quema, y luego también cáscaras de piña y panela, y la olla queda curada. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Sigue siendo la mujer
la persona que administra sigue liderando Claro. el ejercicio de ofrecerla, de prepararla, o eso ha cambiado? No, eso ha cambiado mucho. Antiguamente habían muchos hombres preparando la chicha, pero esa fue la estrategia de Bavaria, se llevó esos hombres a trabajar allá. Entonces quedaron las mujeres preparando la chicha, y la óptica de la mujer es la que prepara. Sí hay hombres, pero muy pocos. Lo mismo que después, para sacar a las señoras de las chicherías, Bavaria y otra estrategia las puso a fabricar capachos. Por eso es el dicho que dice: en la perseverancia, de día haciendo capachos, de noche haciendo muchachos. ¿Y el capacho? Capacho era una envoltura de las botellas de cerveza cuando las llevaban para que no se rompieran. Eso eran hechas con junco. ¿Y de qué se hacían? De junco. De junco. Era con junco. Yo ya les tenía la práctica, entonces las ocupaban ahí para que no siguieran preparando la chicha. Pues así fue que fue ¿Y cambiando. el dicho sigue teniendo vigencia? Claro. Allá la comida se le echan al agua a los pies. Por eso es que tienen como de ahí el chino. Ajá. O sea que ahí Si toman chicha, baila, porque la chicha es afrodisíaca. ahí lo firmamos. Muy bien, no sé si hay alguna Una pregunta. preguntita Sí. que había hecho, ¿cómo se conocieron? Sí. ¿Cómo llegó Diego A la Perse. a la Perse? ¿Cómo llegó Diego a la Perse? Estaba viendo gestión en la universidad y empezamos a hacer un proyecto de la chicha. Entonces nos fuimos igualamos el festival de la chicha, yo nunca había ido, y empiezo a caminar y a hacer una deriva, y de repente preguntando a la gente, buscando a los viejitos, dimos con la biblioteca. No se preocupe, don Luis, que aquí a mí me dice empieza el museo. Entonces, No, usted habla de los otros viejitos, de los viejitos que ustedes hablaban. No, de otros, entonces de la biblioteca los conocimos muy bien. y seguíamos las cosas. Y entonces ahí hubo como el Lo que pasa es que yo manejo una biblioteca en la Perseverancia. Y toda la historia de nuestro sector está allá ubicada. Entonces, debido a eso, allá lo mandan a uno para todo, que un libro, que esto, que quién sabe la chicha, los Luises, allá dicen los Luises, pero no somos los Luisitos de las Cruces, ¿no? Somos los de la chicha. Entonces, todo eso es parte de la historia. Antes de darle la palabra a Ángela, don Luises, ¿qué tendría en común un museo, una biblioteca y una chichería? Todo. A ver. Lo único de este museo es que cuando yo venía, las reliquias que habían aquí eran atendidas por personas que también eran reliquias. A ver, yo le pregunto, ¿Marcela tiene cara de reliquia? No, pero anterior sí, porque tenía los mismos años de las piezas. Casi que sí, sí señor. ¿Qué va? Bueno, pero entonces ahí, y entre biblioteca, chichería y museo, vasos comunicantes, ¿qué le suena ahí de...? Pues todo, porque la mayor parte de la información sobre la chicha está en la biblioteca. Ok. Allá hay varios libros de la historia de la perseverancia, la historia de la chicha, hay cantidades de libros de toda clase, aun cuando ahora ya no leen. Ahora es solo internet. Entonces ya los chinos tienen los ojos cuadriculados de tanto internet. Pero nosotros sí tratamos de que ellos lean allá y se les cuenta la historia del barrio, se les cuenta muchas cosas. Por ejemplo, hoy me tocó dictar una conferencia en el Manuel Quimpata Arroyo sobre la historia de la perseverancia, porque es que muy poca gente la conoce. No están los abuelos que contaban, en las chicherías contaban todo eso, y en las casas. ¿Y en qué se parece la chichería? Si es que hay algo en que se le parezca a una biblioteca o un museo. Pues la conversación que hay. Allá en la biblioteca es lo mismo y en las chicherías allá se arregla el país. En una chichería se arregla el país. Y en una biblioteca se ve a ver si es cierto lo que dijeron. ¿Y el museo? El museo guardan todos esos chismes y todo eso. Muy bien, muy bien. Ángela, ¿qué les...? Ah, sí, don Luis, cuéntenos. Pues el museo, la biblioteca y la chichería se parecen demasiado. Ajá. Y hoy coincidencialmente casi que estamos distribuidos como se distribuye la gente en las chicherías. Que era así alrededor de Sí. un círculo
ciclo a compartir, a dialogar, a debatir, y hoy precisamente me encuentro que están en una charla la Totuma y el Florero. Después de tanto tiempo se vinieron a encontrar aquí, no sé si a la Totuma o al Florero le causó disgusto alguna cosa, pero ya no vuelven a ser las mismas. Qué bien. Ajá. Es decir, ahí uno no vuelve a ser el mismo. Yo lo decía el otro día en un recorrido que hicimos para el 9 de abril, que lo produjo el museo. Yo me diseñé un recorrido que se llamaba las cicatrices de Bogotá, un recorrido mirando urbanamente qué había pasado. Y llegamos al frente donde mataron a Gaitán, y un visitante, en el diálogo que tuvimos, hablamos de revolución. Y el punto de revolución no es solamente la connotación negativa, sino es el giro que uno da sobre sí mismo, y en astronomía es el planeta que vuelve y como que hace su giro completo. Y entonces hablábamos de eso. Yo les dije, en ese punto, nos van a creer locos, éramos como ¿cuántos? Como 30 personas. Vamos a girar sobre nuestro eje y vamos a tratar de mirar un poco qué pasó con Bogotá, por lo menos en ese punto. Y la pregunta era, ¿volvimos al mismo punto? ¿Sí o no? Y muchos me dijeron, sí, volvimos al mismo punto. Pero resulta que, como don Luis muy sabiamente lo dice, sí volvimos al mismo punto, pero no, porque el lapso de tiempo fue diferente. Claro, es decir, yo partí aquí a la 1 y 1 segundo y volví a la 1 y 6 segundos, es decir, que no era el mismo. Primero, técnicamente era muy difícil duplicar la vitrina, porque no había una conexión que está por debajo, no lo lográbamos. Y un poco lo que se nos ocurrió era, pues metamos la vitrina. Y eso creo que muy seguramente habría sido muy diferente haber tenido 2 objetos encapsulados en 2 vitrinas diferentes, que los 2 muy parejitos y muy en diálogo uno con el otro, que fue también ese tipo de cosas que van surgiendo cuando un proyecto, digamos, va llevándose a cabo, primero, y segundo, cuando, y yo de verdad me parece que lo reitero ya con eso, digamos, vamos redondeando. Tristemente hoy no hay chicha, pero hay agua de panela, y la tenemos aquí abajo para que ahorita hagamos, y es haber tenido también como esa flexibilidad y esa apertura para decir, no, listo, vinimos, lo evaluamos. Diego además, no, está muy grande, está más chiquita, hasta que Diego encontró la pieza justa para que realmente allá flotando esos 2 objetos realmente estén en un diálogo y estén además conversando tal vez en otros niveles o con otros decibeles o a partir de otros silencios, que es también lo que Lucas nos planteaba, y donde muy bien creo que ni ellos tal vez ni nosotros vamos a ser los mismos, muy seguramente. No, y mira que cuando Diego se lleve la base con su Totuma, le han robado el florero. Claro, exacto. Claro, ahí sí ya no va a estar, la pobre Totuma va a aumentarlo. Sí. Al inicio Diego decía que su idea surge mucho porque él viene y no se siente como reconocido él en eso. Yo quisiera preguntarles también a don Luis y a don Luis, ¿qué sienten ellos o qué sintieron ellos cuando llegaron acá y es un objeto que sí hace parte de su cotidianidad? ¿Qué sienten de llegar acá y ver, digamos, que por más que el museo tenga esta apertura, tiene un peso institucional y el objeto tiene también esta formalidad y este peso también histórico? ¿Cuál fue como la primera emoción o la sensación de ustedes cuando llegan a la sala y ven el florero y al lado esta Totuma, que es un objeto de su cotidianidad? Bueno, la impresión que a uno le da es que la primera vez en la vida que la Totuma la va a ver muchísima gente, porque como viene bastante a visitar el museo, pues por lo menos ya vincularon la Totuma, que deberían de haber hecho muchos años atrás, porque la Totuma ha sido la tradición de todos los países latinoamericanos. La chicha
Entonces eso es muy Solo cuento que el Viernes Santo, solo Viernes Santo tuvimos como 1.300 personas en ese día, o sea, entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. por eso. O sea que ahí de alguna forma... Por eso la Totuma ya está cogiendo nombre otra vez. Muy bien. Y don Luis, el impacto, como la emoción, como la reacción. Cuando vi la Totuma al pie del florero, dije, aquí como que se hizo justicia. Pero Diego les había contado que eso iba a pasar, o ustedes llegaron aquí desprevenidos. Él calladito. El calladito. Él solo tomando chicha. Sí, vamos a hablar de la chicha, pero cuando veo la Totuma ahí frente al florero, dije, se hizo justicia, la historia hizo justicia, el tiempo hizo justicia y la chicha debe estar haciendo, la Totuma debe estar haciéndole algún reclamo y decir, ustedes ni yo somos menos. Muy bien. Ahí está, mire, están además Al mismo nivel. Sí, vas a ir. Sí. Pues esa es inquietud que me surgió cuando escuchaba el pasado, voy a hablar sobre el museo. Y la primera imagen que tuve fue luchando, ¿sí? El original. Y es hacer de los objetos cotidianos y meterlos en un museo. Me surgió como la pregunta si ver alguna relación entre la Totuma y, no sé, tal vez esa propuesta. A ver, lo del Chuck es un señor que hicieron una exposición de artistas independientes y bastaba con pagar $5 para estar en esa exposición. Y este artista que formaba parte de esos artistas independientes quería ver qué tan independientes sí eran. Entonces, en vez de mandar una pintura o un cuadro así reconocido o una escultura, él mandó un orinal y lo firmó. Y se armó una discusión grandísima de si eso sí era arte o no era arte, de si estaba rompiendo las reglas del juego o no estaba rompiendo las reglas del juego. Ese orinal nunca se expuso, pero este señor se encargó de tomarle una foto para crear el rumor. Pero más allá de eso, a mí lo que me gusta de esta historia tiene que ver con lo que pasa acá. Es que esa historia es un poquito lo que pone en juego. Hay que independizarse de la independencia. Hay que liberarse de la idea de libertad. Porque si no, siempre estamos buscando un instante nuevo fundador. Y usted lo acaba de decir perfectamente, y usted también cuando aseveró lo que él dijo. Estos dos objetos están al mismo nivel. Al parecer, independizarnos, ¿qué sería? Entonces dejemos solo la Totuma, porque es lo nuestro. ¿Sí? Cuando yo tengo a todos los colombianos, me daría que nos hagan un porcentaje genético de sangre, tenemos, no sé, esto de español, tenemos esto de indígena, tenemos esto de negro, tenemos una mezcla ahí de cosas. Pero pareciera que siempre el instante fundador es romper lo anterior y no ponerlo como usted lo acaba de decir, ¿no? Como no son más de la una ni la otra. No se trata de acabar los mitos, porque además nos gusta que nos cuenten historias. Se trata de saberlas contar y de contarlas una y otra vez. Y lo que ustedes plantean en su festival es eso, es estar contando esa historia año tras año y estar volviendo y contándola desde el arte de hacer la chicha, no desde la cultura de la chicha. El problema que tenemos a veces es con la palabra cultura. La palabra cultura nos inmoviliza, la palabra cultura la sentimos como un peso. En cambio, lo interesante de la palabra arte es que la palabra arte va desde el hacer, es decir, hacer bien la chicha, hacer bien esta vitrina, el hacer también del director del museo, que no se deja joder por los seguros del museo, porque apenas usted le abre a la aseguradora que usted hizo eso, va a venir el señor de la aseguradora y le hace subir la prima del seguro para el otro año. Usted está manipulando esa pieza, y lo sé porque en el Museo Nacional y en el Banco de la República y en el Museo del Oro jamás van a poder hacer eso, y no lo van a poder hacer porque son instituciones dominadas por los abogados y por los contratos de seguridad. Y para poder hacer eso, al director le toca mandarle una carta a la ministra de Cultura, la ministra de Cultura le manda otra al administrador y toca planear esa jugada con 2 o 3 años de antelación. ¿Sí? Miren solo lo que pasó con la exposición de San Agustín. ¿Sí? Pero a lo que voy con esto es que esa flexibilidad va con todo el mundo, ¿sí? Y esa independencia va con todo el mundo. Y es estar evitando como la idea de que tenemos el Museo de la Independencia para independizarnos de la historia, para hacer cosas chocolocas. ¿Sí? No, tenemos
este museo y toda esta flexibilidad es precisamente como para estar evitando esos instantes fundacionales y estar reconstruyendo este país todos los días y estar jugando al metegol tapa que están jugando aquí con la alcaldía unos con otros cada semana y que ya no sabemos ni quién es el alcalde, ni si importa o no importa, puro metegol tapa ahí, pero precisamente porque cada nuevo alcalde está instaurando su mito fundacional. En vez de recoger lo bueno que hicieron nosotros, mejorar lo malo y tener las cosas al mismo nivel, ¿sí? Porque lo otro es pura resentimiento, es pura revolución ahí que estamos buscando, que es un instante ficticio, y se nos va la vida en eso. Miren ustedes qué hicieron, en vez de estar esperando que viniera al ministerio y le pusiera usted una medalla, no, usted coge y hace su biblioteca, y si hay plata la hay, si no hay plata no la hay, y si hay que hacer la chicha pues la hace, y averigüen cómo la hacen, pero no están esperando como un nuevo instante fundacional, no están cogiendo las botellas de cerveza y botándolas allá y prohibiendo la cerveza porque hay que volver a lo nuestro. No, están manteniendo ambas vías, ambas borracheras, están mezclándolas, ¿sí? Yo digo que la gente tiene una mala costumbre. Va, regáleme dos botellitas de chicha, se la sirven en la totumba. Regáleme una caja de aguardiente, una colombiana. Claro que, uy, me hizo un daño ese pregunta. Claro, hay que tomar la pura. Y va a cerrar lo que me parece muy bonito y casi de lo que arrancamos, dentro de la reflexión y del diálogo que se suscitó. Creo que también, no es porque ni lo estemos haciendo solamente nosotros, sino ustedes, Lucas, Diego, Fernando, es cómo revolvemos, cómo realmente estamos dejando que las cosas no se fermenten. Y es solamente a partir de ese ejercicio paciente, donde en algunos casos de pronto yo sí puedo decirle a Lucas, ayúdeme a revolver este museo para que esto no se me enmosee, y recibo ese apoyo. Entonces de esa manera tal vez como que un poco la moraleja es esa: revolvemos porque no debemos dejar que las cosas se nos fermenten, y de esa manera que el efecto, el de la cosquillita, que ojalá no me dé diarrea, permita reivindicar lo que es nuestro, pero lo que es nuestro que no excluye otra cosa, porque Lucas lo dice también, somos muchos, entonces no es que le quito una cosa para ponerle la otra, sino cómo comprendemos que en ese conjunto y en esa variedad de tiempo, de 21 días, de que a veces es con maíz y a veces con arroz, etcétera, etcétera, esos ingredientes son los que hacen que el saborcito sea el que no debemos dejar perder. Es decir, no, ahí sí que no nos queden productos insípidos, que la conversación no sea insípida, que la conversación que propicia la sala de la casa y la chichería no sea insípida, que el juego de parqués no sea insípido, que no perdamos algo que tenga su sentido, sus cosquillas, su efecto. Ojalá no el del mataburro siempre, ¿no? Me pateó, pero sí que tengamos como ese elemento. Entonces, sin que tenga un poquito de alcohol, espero que una guapanalita para cerrar el día la podamos compartir en la parte de abajo. Yo les agradezco muchísimo habernos acompañado, de esto se trata. Gracias, Dios, también por tener la idea de que además de traer, de pensar, de cranearse, de escenificarlo, que nos haya propuesto que incluso lo decía muy bonito, no era ni un coloquio ni un diálogo, sino un compartir. O sea, Diego lo tenía y lo ha tenido siempre muy claro. Yo quiero que tengamos un espacio de compartir, y creo que lo veremos. Me parece interesante ver cómo Diego rompió ese mito que tenía sobre el museo. Sobre la chicha hay muchos mitos, y el día que nos estábamos tomando la chicha en el patio decían: ¿será que la escupieron? ¿Sí? Entonces hay muchos mitos sobre la chicha, y tú te atreviste a romper el mito que tenía sobre el museo. Acá no se toca, no se mira, no me identifico, pero mira que sí. Estamos acá y no en torno a venga, visitamos todas las salas. Estamos hablando en torno a tu totuma.
y a nuestro... Sí. Y te atreviste y nos moviste a nosotros mucho y a los visitantes, que son los que yo atiendo muchas veces. Uy, te atreviste Hay y nos efectos. moviste. Sí, ahora sí voy a venir más veces. Bueno, yo conozco a Diego hace varios años porque fui estudiante de la materia de arte de ciudad, donde hice una obra con la chicha precisamente. ¿Cuál es la Candelaria en el Chorro Quevedo? Que algún día me gustaría que también mostraras en diversos lugares, no solamente pues, en el ámbito universitario, como lo hiciste. Y me quedan varias inquietudes en relación a muchas connotaciones que tiene pues, la intervención. Una tiene que ver con el ready-made, con lo que tú decías, tu pregunta, porque el ready-made pues, de Marcel Duchamp se refiere a un objeto industrializado que se inserta en un museo y de alguna manera cambia la significación, el sentido del contexto del objeto al quitarlo, pues, al retirarlo de sus funciones cotidianas, quitarle su función y meterlo en un ámbito donde no cumple ninguna función, sino que potencia sus relaciones estéticas. En este sentido, la totuma me causa mucha inquietud porque está al lado de un objeto manufacturado y la totuma es algo que se recolecta, que es producido por un árbol y que simplemente se corta y que simplemente se reutiliza, se le da una función a algo que existe en la naturaleza y que no sé incluso si existe en otros países del mundo o solamente en el trópico, acá en América Latina. Entonces es algo como en relación entre naturaleza y elemento, en contraste con un elemento manufacturado, y es algo también de lo nativo en relación a un elemento importado, producido en Europa y que incluso puede tener relaciones con la porcelana china en su proceso de fabricación, ¿cierto? Si estudiamos la relación de Europa con Oriente y todo lo que se aprendió de Oriente. Entonces son una cantidad de relaciones, pues me atrevería a decir acá, hibridaciones culturales, de contrastes entre dos objetos que pueden tener el mismo tamaño, pero que tienen orígenes, procedencias e incluso relaciones entre un cultivo, entre una naturaleza que simplemente se recolecta y algo que se importó, se compró, se vendió. Entonces, eso me parece muy interesante porque entonces la obra se abre a muchos ámbitos, ¿cierto? A muchos sentidos. Y también una pregunta que yo me hago es en relación a qué va a pasar con la chicha, con el maíz transgénico. Casi que eso sería el futuro de tu trabajo, de tu próxima intervención, ¿cierto? Entonces, y me gustaría que los señores Luises me hablaran de eso. Pues es que nosotros ya tenemos miedo y ya sabemos lo que va a pasar, que va a desaparecer todas estas cosas, porque ahora el maíz como se va a utilizar para todas esas cosas, entonces aquí estamos también inventándonos cómo hacer la chicha sin el maíz. Entonces como hay tantas cosas, porque la chicha se puede hacer de lenteja, se puede hacer de muchas cosas, pero no sentimos ahora, claro, ya todo eso lo está cambiando, pero lo que pasa es que nos toca sembrar en las casas, hacer huertas de maíz para poder hacer el festival de la chicha. Sí. Porque eso no se puede morir. Dentro de lo que se hace, hay una cosa que me parece que también es una especie de comercial. El mes de mayo, el 18 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Museo. Y frente a una convocatoria que se hace, hay un tema central. Nosotros vamos a ir con Totuma de Chicha durante mayo. Y el tema de este año es muy sugestivo porque se llama Colecciones hacen conexiones. Creo que eso que comentabas de todos los universos, de esas dos piezas conectadas,
son algo que también le van a producir a la gente, o le van a seguir produciendo a la gente algo que también hay teóricos que dicen que sucede siempre en los museos. Hay dos, por lo menos dos reacciones: asombro o resonancia. Asombro es que tuve la oportunidad de ir a Francia y dije, ¡oh! Pero la Mona Lisa yo me la imaginaba así y es así. O lo que pasa con el dichoso florero, ¡ah! Esa cosita. Es decir, no. Y lo otro, que a mi juicio es mucho más importante, y es algo que también, digamos, lo que hace Diego, el acompañamiento de Lucas, la reflexión que plantea Fernando, es qué niveles de resonancia le generamos a ese diálogo, que podemos proponernos nosotros, pero también es muy lícito que sea el público el que también comience a establecer sus asociaciones. Es decir, podemos combinar las dos, ¿verdad? Duchamp, pero de pronto hay alguien que dice dos recipientes, pero usted tiene... Es decir, que nos permitamos en un espacio, grandes comillas, Lucas nos hace una advertencia, grandes comillas, de aparente libertad, que yo no coaccione el discurso y la aproximación, y que diga, sí, este artista se ha permitido esto y esto, sino ¿qué espero yo, o qué me produce a mí en mi imaginación y en mi experiencia, no solamente en mi conocimiento, sino en mi experiencia, eso que tú planteabas, que es un universo magnífico, ¿verdad?, de contrapunto entre un objeto y otro. Entonces, me parece que casi sin habernos dado cuenta, el hecho de tener la pieza durante todo el mes de mayo también va a ser otro enganche a esa reflexión que vamos a suscitar abajo, donde el mural del patio central va a invitar a la gente a que establezca conexiones entre colecciones que vamos a reproducir fotográfica o gráficamente en ese lugar. Y entonces tiene mucho, o sea, lo traigo es porque lo que nos interesa también de alguna forma es esos dos efectos. No solamente el asombro de que, ese mito, por eso, esa narración, esto, sino también qué efectos, como el de la chicha, que ojalá, insisto, no sea el del chirrinche mataburros, es que qué efectos me quedan, el del sabor, el de un poquito la inconsciencia que me mandó a otro universo de aproximaciones, de reflexión, de análisis, de profundización. Y entonces creo que lo interesante de una propuesta como esta y de esto que hemos logrado aquí en torno a, imaginemos aquí la Totuma en el centro, por lo menos imaginariamente, es a que hemos podido como poner en contrapunto esas ideas, algunos más en silencio, otros con intervenciones, pero claro, es todo, en este caso es lícito eso, ¿no? ¿Qué resonancia también nos llevamos, además de la sorpresa de ustedes de, por fin, ahí están? Pues eso es fantástico, ¿no? Creo que ahí es cuando uno como artista dice vale la pena. Pero yo veo que el tema de las libertades tiene que dividirse y matizarse, porque no es la misma libertad que tiene uno como espectador que viene y hace una asociación a la responsabilidad que tiene el museo como tal de transmitir un mensaje o de contribuir a un motivo como tal. Pensaba si tenía algo que ver el hecho de que esto sea el museo de trajes típicos, o si este es el museo del oro, ¿sí? O eso son meramente el oro. Porque creo que podemos hacer de cualquier espacio una sala. Me parece que lo importante es que la sala en que estemos nos permita tener referentes que nos contextualicen y siguiendo por múltiples conversaciones y discursos, si nos mantengan centrados en donde estamos. Ahorita usted lo mencionaba, la gente al parecer solo quiere ver las cosas en el computador y no van y miran su biblioteca. Pero también cuando uno va a un museo de estos es porque el objeto está ahí, ¿no? Y está en tercera dimensión.
está la escala que es, hay que caminar para llegar a él. Pues Google ha hecho una labor magnífica en digitalizar ya todos los museos. Uno se mete a cualquier museo y ya lo puede recorrer virtualmente. Exacto. Pero hace falta esa presencia de escala real, ¿no? Exacto. Y por más que uno se ponga unas gafas y tenga un ambiente virtual y unos guantes que casi que le hagan permitir tocar, en todo caso, hay un sitio que se llama museo al cual uno va a caminar. Claro. La experiencia del museo es fundamental. Eso. Es que yo siento que la conversación que se dio que es muy interesante porque fue histórica. Yo joven no conocía los chicos de las cosas que se dijeron, pero yo decía, me preguntaba, todos habían probado chicha, sabemos que chicha hemos tenido una relación, y de ahí yo parto, esa relación que tenemos y quiere ser más íntima, y yo lo descifro desde mis códigos, y no únicamente hacer un artefacto, digamos que esto es una totuma de chicha, y le llenamos de sentido ancestral, indígena, campesino, y por eso es importante. Me parece que es más interesante como construir los sentidos desde la experiencia individual. Claro. Y eso me parece que es muy importante que lo señales porque también va a parecer, digamos, comercial, pero es lo que de una u otra forma, pues estos museos que están a cargo mío intentan hacer. Y es que hemos querido que si cojo otra vez el cine de la Totuma y me la pongo acá, es que queremos un poco espantar la idea de que está muy arraigada, y es que solamente el conocimiento es lo que cuenta, o solamente lo que yo sé de algo, y que vengo a refrendarlo en el museo. Nos interesa, a veces difícil, a veces más fácil, es crear una experiencia significativa que incluso puede ser especulativa frente a un objeto. O sea, con la Quinta nos pasa, y aquí lo tengo que decir también de una manera muy franca. Fue un debate que tuve muy directamente con el presidente también ya fallecido Hugo Chávez en una visita de Estado, y era: presidente, nos interesa entrar por la experiencia de los niños frente a sus héroes de ficción, chicas superpoderosas, Pokémones, para si les hacía sentido los Batman o los Spider-Man, y él obstinado decía: no, tenemos que sustituirles esos personajes por los héroes de verdad. Y yo le decía con mucho respeto, presidente, creemos que no es el camino, sino que queremos es apelar a la experiencia de cada una de esas personas que es totalmente diferente. Es que es muy diferente, así sean tocayos Don Luis de Don Luis, porque es que su experiencia de vida es totalmente independiente. Y lo que de una u otra forma intentamos es ver si eso aflora en un espacio como este. Claro, estamos cambiando un modelo, porque pues nunca nos habían permitido que esa experiencia tuviera escena en un lugar como este. Eso nos lo vedaron cuando nos decían ni hable, ni toque, ni grite, ni nada. Y yo el mensaje que le doy aquí a la gente que trabaja es: me preocupa cuando sé que hay 100 niños y no se hay una mosca. ¡Gravísimo! Porque pues, sé que aquí está esto bajo un control, pero campo de concentración. No, necesitamos oír gritos, risas, dispersión, y no el problema de los profesores del control. No, entre más efervescencia haya, mucho mejor. Y entonces, a veces se logra, a veces no. Creo que, gracias, digamos, por traer eso, digamos, a colaciones, porque creo que esto que sucede aquí, que también rompe un poco el esquema académico, es eso, es que es cada uno a partir como de su experiencia. Que es académico, sí, es que sí. Cuando Daniel está mencionando los Pokémones y los niños, ese fue de los primeros experimentos que hicimos entre la universidad y la Casa Quinta. Era porque Daniel estaba haciendo una clase en la universidad y había un par de estudiantes que estaban trabajando con la escuela argentina, que queda a pocas cuadras de la universidad, y los estudiantes estaban diciendo: esta gente va a este museo, pero siempre estos niños siempre llegan con la misma idea, y después llegan con una cantidad de fechas, una cantidad de cosas. Daniel, ¿qué hacemos?
Y a estos estudiantes de la universidad se le ocurrió decir a los estudiantes, bueno, durante este fin de semana, cada uno de ustedes va a poder llevar un objeto del museo que ustedes consideren de valor. El de ellos, un objeto de ellos. Y ese fin de semana, cuando ustedes visitaban el museo, estaba el Pokémon en la cama de Bolívar. En la cama de Bolívar. Una cosita así, con orejas amarillas o anatema. Hubo gente que... Y estaba la Barbie en el tocador de Manuelita. Y por supuesto había una gente muy molesta con eso, y ya había habido otros precedentes en relación a arte, digamos en el Museo de Iglesia Santa Clara. Ya la directora de allá la había tratado de echar 2 veces por hacer experimentos parecidos con José Alejandro Restrepo y con otra gente, ¿sí? Porque era esa idea como del patrimonio, de cómo nos van a cambiar esta narración, de cómo van a profanar esto, que esto es improfanable, ¿sí? Pero lo interesante es que la acción de los niños no era una provocación ahí dadaísta, tonta, ¿sí? Tenía que ver con el valor. Sí. Tenía que ver también con humanizar el lugar. Estos son objetos de alguien que fue humano, fue tan humano como ustedes. Pero también, esto también es una recreación. Esta casa nunca fue así como la ven ustedes ahora. También fue hecha, así como esos objetos que ustedes tienen también es hecho. Así como cuando Fernando pone que esa mentira que se roban eso, ¿qué le obliga a uno a hacer esa mentira? Le obliga a hacer un doble clic. Es decir, voy a buscar en otro lugar, a ver si sí es verdad. Es decir, eso es lo que hace la mentira, lo hace uno mejor lector. Uno va a ser capaz de leer un contrato, uno va a saber por quién votar mejor, uno va a saber quién le está diciendo más mentiras y quién no. En cambio, si somos tan cándidos de tener un poquito la postura que usted mencionaba del señor Chávez, de que esto no se toca, de que esto es un símbolo, en vez de ver las cosas como signos vacíos que hay que llenarlos con algo, porque para eso es el vacío, para llenarlo con algo. Pero es un vacío, ¿sí? Es un signo, no es un símbolo. Entonces creo que, pero menciono eso precisamente para mostrar el origen un poco de este proyecto. Y además dentro del origen, que me parece que es muy interesante, es que hemos tenido la suerte, yo creo que en todos los casos, de tener también una enorme receptividad por parte de quienes han propuesto las cosas. Porque aquí también me acuerdo que incluso sin que hubiéramos tenido en ese momento la propuesta de intervenir la historia o en su momento arte y naturaleza, que es, digamos, lo que yo le reitero mucho a Lucas de haber mantenido en este vínculo, porque pese a ser el proyecto, muchos de ustedes deberían conocer que era el que existía con el antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que cuando llega una nueva administración que quiere hacer su punto fundacional, dice ya no me interesa eso, y borran de un plumazo una serie de cosas interesantes. Lucas muy dispuesto, en la medida en que vamos y decimos no queremos dejar perder esto, porque es otra mirada, ya nos estamos dando cuenta que es no dejar que esto se fermente. ¿Y cómo lo logramos? Es justamente por eso. Y entonces, en un caso también muy específico, una estudiante de artes de la universidad, y de eso también nos han llegado 1001 propuestas, ya incluso las hemos cuidado porque ya las hemos hecho, no, quiero hacer una intervención donde rompamos los floreros, rompamos muchos floreros, y entonces recuerdo que esta propuesta de esta estudiante llegó con eso. ¿De qué universidad era? ¿Perdona? ¿De qué universidad? Era de los Andes. Y era de mi curso, porque yo les daba un taller que era educación en museos, y la idea era producir también propuestas pedagógicas. Pero entonces había una utopía así, del lugar común: rompamos floreros para que la gente manifieste su rabia. Y resulta que en algo donde, insisto, hemos tenido suerte, que fue también lo que nos pasó con Diego y nos ha pasado con todos, es la historia no es un conjunto de verdades absolutas, sino de interpretaciones relativas. Y fue tan impresionante que hicimos, nos sirvió de herramienta para hacer un trabajo que hicimos con desmovilizados, tanto de guerrilla como de paramilitarismo, con la Fundación Berlán para la Democracia. Y lo que salía de ahí era una cosa asombrosa, porque además el punto final, que es lo que se nos volvió como experimento, como Lucas lo plantea, hoy en día un ejercicio cotidiano es escribir su propia acta de independencia.
piense usted de qué se quiere independizar. No piense en 20 de julio de 1810. Y los testimonios eran absolutamente conmovedores. Eso se volvió una exposición, la pusimos a itinerar y hace parte de eso. Y es que nos interesa, en la medida de lo posible, no ser obstinados frente a este sitio que nos dio por parte del artista que se dio cuenta que su propuesta era viable o no. ¿Sí era inviable o fue el museo que le No, diálogo. Es decir, nadie le impuso a nadie nada, sino que somos muy conscientes de que solo a partir de una dinámica como esta, de poder tener la posibilidad de escuchar al otro con atención. No es que, ay, sí, don Luis, listo, y yo ya me fui a mi casa. No vamos a seguir siendo los mismos, estamos totalmente, no solamente las piezas, sino nosotros. Y entonces es a partir de un intercambio genuino, no simbólico. Ay, sí, vamos a hacer un ejercicio de participación, yo pongo aquí a todo el mundo a hablar y luego nos vamos y no vamos a creer que eso va a tener efecto. Todo lo contrario. Entonces, en ningún momento, digamos, ha habido imposición y claro, como en cualquier negociación, pues se concede, se cede y se acepta. Y eso es lo que nos ha pasado desde el acompañamiento que ha hecho la universidad, desde la manera como nos ha interesado también propiciar estos espacios. Sí, el diálogo también ha sido casi como jugando al ajedrez. Digamos, hubo otra propuesta que era en la Quinta Bolívar, que era alguien que iba a hacer una campaña de que iban a demoler la Quinta Bolívar y iban a hacer unos edificios que se iban a llamar Quintas del Libertador. Cuando estábamos ahí escogiendo eso, ese era uno de los proyectos mejores, pero ponía en riesgo un poco a... No, sí, yo le contaba, bueno, Fernando no lo supo y sí se lo contaba a Diego, porque claro, había para el caso de lo que Fernando planteó, es que pues ya nos ha pasado un par de veces. Yo le conté, no tanto con ese proyecto, con ese proyecto sí pasó, lo cuento brevemente. El proyecto se hizo, yo me iba de vacaciones y cuando estaba al otro lado del Atlántico, recibí una llamada de la ministra de Cultura y me dice, usted se devuelve ya a poner la cara. Porque yo le dije que yo no le aceptaba esa propuesta, porque yo sí dije, tengo que curar mi salud, ministra, tenemos esta propuesta, y ella insistió, dijo no, porque acaba de pasar lo de la lámpara del Colón, es decir, ella decía que berenjenal. Logramos convencerla de que era una cosa, que era una convocatoria abierta, que se había hecho con jurados, etcétera, etcétera, pero en el momento en el que reventó, y lo mejor de todo es que el efecto del artista, o sea, lo que él tenía en mente se logró, porque quien cayó en la trampa fue nada más y nada menos que Julito Sánchez Cristo. Y Julito Sánchez Cristo me llama a mí, a la mitad de Europa, a hacerme una entrevista, después de haber recibido una llamada donde yo le decía, pues ministra, si usted quiere yo me devuelvo, pero pues de aquí a que yo llegue, va a ser 2 días después que esto ya no va a tener efecto. Y esta gente cae en la trampa, que era lo que de alguna forma se buscaba, y era, queremos aquí una reflexión sobre un lugar como ese. ¿Y qué pasó? Es que realmente sí, y si van a tener jacuzzi o no van a tener jacuzzi los apartamentos, y bueno, y después ya la cosa pues tuvo como su aminoramiento. Cuando hablo del diálogo es que nunca lo que pasó fue que el artista empezó a hacer la promoción, pero sin ponerle de dónde venía el proyecto, claro, haciendo una página de internet. Entonces claro, los vecinos dijeron, oiga, van a construir un edificio ahí, se nos va a subir el predial, los árboles. Entonces se armó una gran alaraca ahí, pero simplemente con Dani, pues lo que dijimos fue simplemente una estrategia, así como dejamos hablar al artista sin nunca decirle, oiga, ¿usted cómo nos hizo eso? Por favor tiene que sacar una retractación, o le vamos a quitar el pendón que usted acaba de poner ahí. No, nunca le dijimos nada. Lo único que hicimos fue nuestra jugada. Dejamos jugar ajedrez al artista y lo que hicimos fue que simplemente Daniel era el que hablaba. Porque lo que estaban buscando los periodistas era que el celador de la Quinta Bolívar les diera una declaración y descontextualizarla. Que otra persona diera una cosa y descontextualizarla. A mí me llamaba un señor de un diario de la costa y me decía, no, pues yo quiero que usted me hable. Y decía, no, Daniel es el que habla y nosotros hicimos un boletín de prensa. Porque yo sé que si yo le digo cualquier cosa a usted la va a cambiar para hacer una noticia.
Y de esa manera contuvimos a esta gente y quedaron como lo que son, simplemente estaban buscando una chiva ahí para caerle a la ministra, para tener maneras de presión al gobierno, etcétera, para hacer cabildeos, todas esas jugadas ocultas que siempre tiene detrás el señor Cristo en su programa de radio. Claro. Pero digo Cristo, ¿no? O Sánchez, el señor Sí. Sánchez, ¿sí? No sé por qué no dice los dos apellidos. Sí. Pero un país tan ideal. Sí. Pero más allá de eso, a lo que voy es que cada uno, ese era el diálogo en este caso. En este caso, mire que podía ser de otra manera, pero era el mismo diálogo de las dos piezas. Pero en ese caso era el diálogo así. Y también porque sabíamos que también si no hacíamos ese diálogo y lo hacíamos de otra manera, pues también de pronto un artista puede decir, me censuraron. Y esa fue también la manera como Daniel le dijo a la ministra, mire, usted no puede evitar esto, porque si no, esa es la jugada próxima. ¿Sí? Es que alguien va a gritar censura. Y no es que le temamos a la censura cuando no la hay, ¿sí? Pero yo sí pensaba que era que estos periodistas iban a buscar esta manera. Lo más simpático es que salió registrado en El Espectador y en El Tiempo, pero salió registrado en la sección de chismes. El alto turmeque del Espectador y en el teléfono rosa del Tiempo, y contando una anécdota, iban a construir esto, pero todo era una mentira. Es decir, estos periodistas estaban burlando del otro periodista de la radio que sí era el que había caído en el asunto. Pero más allá de burlarse de ese señor o de que gente caiga en las trampas, es simplemente cómo se juega el juego. El artista está jugando esto, dejémoslo jugar. Es más, los cogimos porque el juego está buenísimo, así ponga en peligro una cantidad de cosas. ¿Sí? Pero hay una anécdota menor que es importantísima. Daniel respondía a eso. Miren lo interesante. Este museo, en efecto, casi lo demuele. Porque a comienzos de... ¿Usted me corregirá? Sí, 1919. En 1919 no era de nadie y lo iba a volverse privado, y un señor lo compró para donárselo a la nación. Es decir, que esta provocación saca a la luz la verdad sobre este lugar, que en un momento estuvo a punto de convertirse en las Quintas del Libertador, en efecto, en 1919. Sino que nunca se convirtió. Y esa historia lo interesante es que no la conocía muy bien el artista, claro, pero intuitivamente sabía algo, que es también como sabe el arte. El arte, cuando él dice que investiga no es ahí que se va a la biblioteca con un ratón de biblioteca y que se lee todo Foucault y que se lee Marx. No, eso no es investiga. Investiga es que está atento. Y conoce a los Luises. Y que está concentrado en algo. Y eso es lo que hace ese efecto de esta cosa al lado de esta, lo pone uno atento. Hay un chiste que se hace a veces con lo del arte contemporáneo, es que llega un profesor con sus estudiantes y ve una escoba en la pared y en la sala del museo y empieza, claro, miren, esta es una gran obra, ¿sí? Esta obra muestra el trabajo, esta obra muestra, y miren, la escoba está invertida, entonces el cura está hablando de la brujería, y mientras el profesor está hablando llega la señora de la sede y se lleva la escoba, y todos los estudiantes se mueren de la risa, ¿sí? Y por supuesto, nos gusta leernos de la autoridad, entonces nos reímos del profesor, pensamos que es un tonto, pero no creo que sea un tonto. Lo que está haciendo el museo es crear un espacio para podernos concentrar, porque tiene la acústica para hacer eso. Y esa concentración que usamos acá, después la podemos usar afuera. De igual manera, cuando vemos, no sé, unos zapatos ahí amarrados en un poste, o cuando vemos a unos señores jugando parqués ahí en la quinta, o cuando, sí, y esa misma concentración la propicia eso. Entonces, por eso digo que es importante ese lugar. Por eso es triste, a veces uno está en el museo y hay unas vainas buenísimas, todo el mundo ahí pegado al aparato ahí, en vez de estar ahí. Lo que exige la presencia física en un lugar es, estoy aquí al lado de esto. Y es darse ese tiempo. Ahora, lo que sí tenemos que aprender, y yo creo que con eso cerramos, que digamos fue también, y yo se lo compartí a Diego hace un par de días con respecto a la noticia de Fernando, es que desgraciadamente, tal vez sí podríamos a veces tomar las cosas un poquito más con calma. Y es, digamos, por esto que ya nos pasó y por otra anécdota que yo le contaba a Diego. En el despacho de la ministra, para otra circunstancia que no era con arte, sino otra exposición que nos atrevimos a hacer, para hacerles el cuento corto, había dos papeles encima de su escritorio: o mi renuncia o mi despido, por una apuesta que hicimos en la Quinta de Bolívar con desmovilizados del grupo M19. Y una cosa que fue rebotando por terceros que
insisto, para hacerles el cuento corto, iba a generar un problema binacional con el Perú. Por una apuesta, y entonces claro, yo reflexionaba y decía, por eso me parecía muy pertinente, digamos, lo que Fernando planteó, pero ahorita digo, claro, actuamos también con, digamos, como con cierta preocupación, era porque, claro, tenemos también ahí unos antecedentes, porque tampoco de acuerdo, por más que tratemos de ser lo más flexibles, abrir este espacio a la conversación, desgraciadamente sí hay una institucionalidad que sí pende, a la cual cada vez intentamos hacer un quite, porque tenemos ciertos niveles de autonomía, nos creen, saben que esto que funciona realmente tiene sentido, pero aún así a veces como que se le aparece así como un monstruo y es lo que de pronto lo pone a uno como quieto en primera, y es por eso, porque hemos tenido, digamos, ya un par de anécdotas donde yo le decía a Diego, es decir, me han salvado la vida 2 veces y yo no sé si 3, ¿no? Entonces, pues igual seguimos adelante en la medida de lo posible. Bueno, los invitamos a Guapanel. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguien que no haya participado? Pues muchas gracias a ustedes.